Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hay símbolos que vemos por todas partes, que creemos que conocemos a la perfección, pero a veces uno de ellos, sacado directamente de la cultura popular, esconde una historia secreta, una historia de rebelión y un poder que salta de la pantalla a las calles. Para millones de personas en todo el mundo, este sombrero de paja es inconfundible. Es el emblema de la aventura, de la amistad a prueba de balas y de perseguir un sueño aunque parezca imposible. Y claro, su origen lo conocemos todos, ¿no? Es el corazón de One Piece, el manga y el anime más popular del planeta. O sea, un ícono que nació en un mundo de pura fantasía, de piratas y de tesoros. Entonces aquí viene la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Por qué está apareciendo este símbolo de ficción en protestas políticas del mundo real? En barricadas, en manifestaciones a miles de kilómetros de su origen. Esa es la clave que vamos a desentrañar hoy. Y ojo, que no estamos hablando de un caso aislado o de una anécdota, para nada. Estamos ante un fenómeno global que no para de crecer, donde una bandera pirata de un anime se ha convertido en un estandarte de lucha muy, muy real. Es que lo hemos visto en las calles, literalmente. En Indonesia, por ejemplo, ondeando en primera línea de las manifestaciones contra la corrupción, o en Nepal como un símbolo contra la brutalidad policial. Se está convirtiendo en una especie de lenguaje común que une a movimientos de resistencia por todo el planeta. Vale, para entender el porqué de todo esto, tenemos que ir al meollo del asunto, al núcleo ideológico que conecta esa historia de ficción con estas luchas tan reales. Y ese núcleo tiene un nombre muy concreto. Antifascismo. A ver, en esencia es una resistencia contra el control totalitario, contra esa manía de reescribir la historia para justificar el poder y, por supuesto, contra la opresión sistemática de la gente. Es una lucha por la verdad y por la libertad, lo que, curiosamente, es el motor de una historia sobre un gobierno mundial que decide borrar 100 años de historia para mantenerse en el poder. Empieza a sonar familiar, ¿verdad? Y es que este espíritu antifascista conecta dos mundos de ficción que a primera vista no podrían ser más diferentes. Uno de la ciencia ficción clásica y otro del anime más moderno. Pero vamos a ver que comparten un mismo enemigo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Fijaos bien en la pantalla. Por un lado tenemos El hombre en el castillo de Philip K. Dick, una historia donde el eje nazi japonés gana la guerra y reprime la verdad. Y por el otro, One Piece, donde el gobierno mundial no es que sea solo tiránico, es que impone su ley borrando el pasado, el famoso siglo vacío, y persiguiendo a cualquiera que busque la libertad absoluta. Los paralelismos son brutales. En ambos mundos una autoridad global intenta aniquilar la historia para controlar el presente y el futuro. Y en ambos, un pequeño grupo de rebeldes se aferran a un símbolo que representa la esperanza, un nuevo amanecer. Esto, creedme, no es una simple coincidencia temática, es el eco de una misma lucha. Pero es que la conexión va mucho más allá de la temática. Hay algo más profundo, una especie de lenguaje secreto, visual y arquetípico que une estos dos símbolos de resistencia. Y esto es clave. Y para entenderlo, tenemos que hablar un momento de arquetipos. ¿Qué son? Pues básicamente símbolos universales que todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Representan ideas fundamentales, como la esperanza o, en este caso, la rebelión. Así que, con eso en mente, miremos con atención. ¿Qué tienen en común estos dos emblemas de resistencia? El del amanecer, de la novela de Dick, y la bandera pirata de One Piece. A simple vista parecen diferentes, ¿no? Pues aquí está el momento eureka. La similitud visual es sorprendente. El emblema del amanecer, ese arco simple sobre una línea horizontal, es que tiene un parecido innegable con la silueta del sombrero de paja. Es prácticamente el mismo lenguaje visual para la insurgencia, una señal secreta de esperanza escondida a plena vista. Pero el arquetipo no es solo la imagen, claro, es la idea del héroe marginado. Tanto la resistencia en la obra de Dick como los piratas del sombrero de paja son considerados criminales por el sistema, son los malos, los perseguidos. Y como dice la fuente, es precisamente desde ese rechazo, desde esa marginalidad, desde donde consiguen sus mayores logros. Se convierten en la voz de los que no tienen voz. Y con esto cerramos el círculo, volvemos al punto de partida, conectando todo este análisis de la ficción con lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo. A esto podríamos llamarlo antifascismo pop. La generación Z que ha crecido con esta historia la conoce de memoria y ahora utiliza su simbología como un código universal para desafiar las injusticias de su entorno. Una ficción que todos comparten se convierte en una potentísima herramienta para el despertar político. Y así, el símbolo se convierte en una bandera universal para la solidaridad. Apoya a quienes luchan contra la corrupción, a quienes denuncian la brutalidad policial, y también se ha visto expresando solidaridad con pueblos oprimidos por potencias que abusan de su poder, como el pueblo palestino. Y esta idea lo resume todo de una forma brillante. Los marginados de la ficción, esos piratas, esos rebeldes,
se han convertido de alguna manera en los líderes morales de nuestra realidad. Su lucha por la libertad ha saltado del manga y la pantalla al mundo real. Lo que nos deja con una última pregunta que, la verdad, da que pensar. Si una historia de ficción puede inspirar una lucha tan real y tan necesaria por la justicia, ¿qué historia vamos a elegir para vivir a continuación?